buenas. En este segundo capítulo vamos a ver pues el funcionamiento real ya de la FPGA. Vamos a ver una primera práctica básicas con un interruptor, pues un pulsador, encender un LED y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a familiarizarnos un poco con el Quartus, con las entradas y salidas de la FPGA, definir un pin y cosas básicas como esta, por hacer la programación, compilar, transferir el programa a la propia FPGA, bueno, el programa a la síntesis, perdón, porque hay que diferenciar lo que es síntesis y programa. Esto no es software, es una síntesis. Y nada, poco más. Yo creo que con todo lo que hemos dicho, llenamos este capítulo. Vamos a ver, veis en la pantalla, veis pues un resumen de lo que deberíamos de tener, un kit básico para poder actuar y poder hacer las prácticas. En un primer lugar tenemos la propia placa de la FPGA, lo que hemos dicho en el capítulo primero. La placa que podéis, ya he dicho antes, que en el primer capítulo ya he dicho que podéis adquirir la que vosotros queráis. Pero bueno, esta es muy básica. Las que os enseñé eran un poquito más completitas. Este tiene una FPGA, una EP2C8. Tiene una memoria RAM de 32 MB. Tiene aquí dos pulsadores, un display de 7 dígitos, de segmentos, un reloj de 50 MHz, aquí un segundo reloj que podemos poner el que queramos. Aquí tenemos la memoria flash ROM serie, que es para la FPGA, que es, bueno, ahora después ya entraremos en detalle con el esquemático, que es la serie EPCS4 en este caso, que va en 4K. ¿Y qué más tenemos por aquí? El conector JTAG, el conector AS, que ya explicaremos para qué son estos dos. Aquí tenemos que le hemos puesto un par de LEDs en las salidas A1 y A3. Tenemos dos puertos de salidas, entradas y salidas, de la B1 a la B37 y la A1 a la A39 o A40, que lo podemos usar a uso y discreción de lo que queramos. Aquí detrás podemos conectarle cosas, no sé si lo veáis. Bueno, y tenemos por último la alimentación y poco más, ¿eh? La alimentación por aquí, todo esto son alimentaciones y demás. La FPGA ya hemos dicho que necesita un par de cosas. Una es la alimentación, que se alimenta por varios pins con varias tensiones. Depende de qué FPGA es más complicado, depende de qué FPGA es más sencillo, pero bueno, esto es simplemente copiar y pegar lo que le toque a la FPGA en concreto que estemos usando. Y nada, y lo segundo más importante es el reloj, ¿vale? El reloj va a una patilla en concreto, ahora lo veremos. Después de explicar esto, bueno, y aquí tenemos, mira, esto de aquí es para un display. Aquí tenemos dos tipos de modelo, el 1602 y el 12864. Esto es para aquí, para que le podemos soldar un display. Y aquí tenemos, pues bueno, la alimentación, la típica redonda, que va con esto, que tenemos aquí el adaptador. En este caso es de 5 voltios, 2 amperios, pero puede ser lo que marque la placa. Y quitando estas dos cosas, ya luego tenemos lo que es el cable de comunicaciones. Este es el cable que se conectaría a esto que hemos dicho antes. En este caso yo suelo usar el AS, ahora explicaré luego las diferencias. Yo lo suelo conectar aquí, solo se debe conectar cuando vamos a programar. Internamente tiene unas resistencias, aquí hay unas resistencias que sabe la FPGA cuando la conectas. Aquí en el AS, por ejemplo, desconecta lo que es el bus de memoria de comunicación de la flash ROM a la FPGA, y lo que hace es levantarte todo la síntesis, o sea, queda todo a media luz, porque está en espera de cargar el programa, o de salvar, o de lo que queramos. Bien, esto es un cable de conversión que suele llamarse USB Blaster. Este para mí es de los buenos, o sea, de aluminio, toda la historia, más caro, más fiable. Es un poquito más lento en programar, pero porque tiene comprobación de errores y demás, pero yo lo prefiero. Y después tenemos el típico, el USB Blaster. Los dos se llaman igual, o sea, lo identifica igual el sistema, pero ya digo que el otro es mejor. Este es el tipo de cable de la Flash Jacks, que está preparado con la salida especial para la Flash Jacks, el USB, y después dejamos abierto esto de aquí, que también puede ir aquí,
y podemos hacer nuestras prácticas. Se dejó abierto y libre para poder, pues eso, para poder programar FPGAs o poder programar pues otros sistemas como la CMIS, la OneChip, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, vamos a pasar a ver el esquemático y explicar varias cosillas. Bien, pues ya estamos en el escritorio. Vamos a ver el esquemático. Antes de abrirlo, vamos a decir las cosas que en principio debería tener la placa cuando la compramos, lo que nos deberían de bajar. Debería bajarnos el esquemático este, que ahora lo abrimos, el pinout, el listado de pines, y algunos ejemplos. ¿Ves que pone aquí ejemplos? Core Samples, si lo abrimos. Tiene ejemplos en VHDL, en Verilog, en NIOS, ya explicaremos qué es cada cosa. Y en cada uno de ellos hay una serie de ejemplos. Esto nos sirve porque cogemos, copiamos, capturamos, ¿ves? Por ejemplo, ese de RAM test. Podemos hacer LCD test. Hay varias cosas. Podemos mirar a ver cómo funciona y qué es lo que hace. Pero bueno, vamos a partir nosotros de cero, ¿eh? Eso está claro. Bien, pues vamos al esquemático. Yo ya lo tengo aquí abierto, lo paso de escritorio. Aquí lo tenemos. No os asustéis, no se os apabulléis, no es difícil. Esto es simplemente todo lo que tenemos en la placa. Y está bien porque podemos ir al punto en cuestión y ver la descripción. Y ver para qué sirve, qué es lo que hace y esto, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias páginas. Esta tiene 4 páginas. 1, 2, 3 y bueno, la cuarta es el tipo de la placa, lo que es el PCB, el circuito impreso. De poco sirve esto, ¿vale? Vamos primero a ver qué tenemos. Vamos a ver las alimentaciones, por ejemplo. Aquí, esto de aquí. Lo que siempre hemos dicho, las alimentaciones. Tiene 5 voltios. Aquí tenemos el jack de conexión, que da 5 voltios. Los 5 voltios va a un regulador a 3,3 y a 1,2. Esto lo necesitará luego la FPGA, el 3,3 y el 1,2. Esta FPGA se mueve a través de tensiones de 3,3, de señales de entrada y salida. Y aquí tenemos, por ejemplo, un indicador de placa encendida, que es continuo, o sea, cuando esto empieza a funcionar, se enciende el LED. Voy a explicar un poquito más, aunque bueno, esto es electrónica básica, pero bueno, vamos a explicar qué es esto, qué es cada cosa. Esta cajita es un regulador de tensión, lo pone aquí, 3,3 voltios. Aquí tenemos la entrada que pone 5 voltios, que la hemos sacado de aquí. Estas piezas de aquí son condensadores, que lo que hacen es aplanar lo que es la entrada de tensión. O sea, tenemos una tensión de corriente continua y cuando entra por aquí, la corriente continua es negativo, positivo, a una determinada tensión y siempre es lineal, o sea, continua, a la tensión que han marcado, 5 voltios. Pues aquí entran los 5 voltios y como en este mundo no hay nada perfecto, esa tensión pues no es de todo continua. Hay una cosa que se llama rizado y que se le suma a esa continua y va haciendo pequeñas fluctuaciones. Pues para intentar filtrarlo se ponen unos condensadores. Los condensadores son como baterías de muy corta duración. Es una cosa así explicada en plan de esto, pero la idea es esa. La duración la marca pues aquí la capacidad. La capacidad la marcan aquí abajo, que su unidad es faradios. Pero se da siempre en sus múltiplos porque un faradio es mucha capacidad. Esto cuando se descubrió, no sé quién fue, Leiden o uno de estos, descubrió el tema de lo que es un condensador, pues claro, en aquel tiempo lo que hicieron es una botella. Y claro, una botella en condensador pues daba faradios. Nosotros son piezas muy pequeñas y se mide pues en la escala del submúltiplo, son microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Aquí está todo puesto en microfaradios, en una U, es un símbolo griego, no es la U de esto, aunque aquí se escribe como U porque en el teclado no lo tenemos. Y nada, esto es de 10 microfaradios, de 0,1 microfaradios. Y la tensión pues entra por aquí, se supone que esto filtra un poco. Este es un filtrado muy sencillo. Los hay más complicados que vienen con bobinas y demás, pero no vamos a explicar aquí toda la teoría ahora de electrónica. Aquí siempre lo que hace es una base, o sea, una pequeña de esto de capacidad que lo que hace es intentar eliminar los huecos de tensión que tenga esto de aquí. Los 10 microfaradios suele ser un filtro capacitivo
pues el de entrada, el gordo, y después tenemos los 0,1 microfaradios. Los 0,1 microfaradios se usan normalmente chip a chip. Este es electrolítico, tiene negativo y positivo, se tiene polaridad, y este no, este es plano. Significa que no tiene polaridad. Los 0,1 microfaradios se usan para hacer filtrajes locales. ¿Eso qué significa? Pues mira, en la entrada tenemos un filtraje local, pero en cada chip vemos que tenemos otro filtraje local. Después por aquí arriba, ¿ves? Tenemos otro filtraje local. Se suele poner en cada chip un filtraje local de 0,1 microfaradios para que entre chips no tengan huecos de tensión. Si imaginaros que un chip en concreto hace una solicitud instantánea, el chip de al lado no se ve afectado. La solicitud instantánea, parte de ella se la da el condensador de 0,1 microfaradios. Ese es el ejemplo que tiene este condensador. No voy a explicar mucho más, pero ¿ves? Aquí veis una batería de condensadores y no están todos juntos. Estos de aquí no están todos juntos. Cada uno está en un chip separado. Y se usa para eso. Bueno, un chip separado, o mira, aquí tenemos de 3,3 voltios y de 1,2 voltios. O en las salidas, entradas, lo que dijimos de aquello de los buses de entradas y salida, pues cada uno de ellos iría a cada bus de su entrada y salida. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, que sepamos que toda esta batería de condensadores son para eso, para hacer filtrados locales. Aquí arriba tenemos resistencias que están conectadas a determinadas patillas. La FPGA, como dijimos, tiene una electrónica y está configurada para, bueno, tiene una configuración básica de salida, y esa tiene pues unas resistencias, unos condensadores, unas alimentaciones, el reloj de 50 MHz, que siempre es obligatorio, que está conectado a una patilla en concreto, y básicamente es eso. Pero bueno, se puede sacar, por ejemplo, si alguna vez queremos hacer una extracción y hacer nuestro propio circuito, pues se puede sacar de este esquemático. Sacamos lo básico y lo pegamos, lo copiamos y pegamos, no tenemos que complicarnos mucho más. Bueno, pues visto esto de las tensiones y demás, vayamos a lo que nos interesa. Vamos a ver, mira, aquí tenemos varias veces estas grandes. Estos cuadros grandes significa que son los chips el chip grande o los chips grandes o varios tipos de chip, circuitos integrados básicamente. No significa que un cuadrado es un chip. Un cuadrado puede ser parte de un chip, y en este caso lo tenemos sectorizado, que está bien, porque a nosotros nos interesa tener cosas comunes del chip de la FPGA en varios trocitos para nosotros poder entenderlo mejor. Entonces, habéis visto aquí la descripción, EP2C8 es nuestro chip, nuestra FPGA, y ve que está repetido aquí, está repetido aquí, está repetido aquí y está repetido aquí. Y nos lo tiene separado en trocitos porque, y en una página, las alimentaciones y las cosas comunes, esta primera página sería de alimentaciones y cosas comunes, para que nosotros tengamos claro qué patillaje es el común, ¿vale? Mira, por ejemplo, este cuadrado está en todas las patillas que tienen que ir a negativo. ¿Ves? GND, negativo. Pues nada, estas las ponemos a negativo. Se puede extraer del manual este gigantesco bíblico de Altera, de la FPGA en concreto que estemos usando, se puede extraer todo esto. Pero aquí ya lo tenemos hecho, o sea que simplemente sería, según día vez que queremos hacer un circuito nuestro, pues ya lo tenemos aquí para poder extraer. Entonces sabemos que todas estas patillas van a negativo. Todas estas patillas, del lado izquierdo, en esta caja, van a 3,3 voltios. Todas estas patillas, pues nada, las ponemos todas 3,3 voltios. Estas de la derecha van a 1,2 voltios, pues las van todas a 1,2 voltios. ¿Y qué más tenemos por aquí? Estas también a 1,2 voltios. Las tenemos separadas porque estas de aquí son I/O, son entradas y salidas, son los famosos los 4 buses de entradas y salidas, pues tienen sus propias alimentaciones. Pues aquí las tenemos las tenemos separadas por sus 4 alimentaciones. Estas son las alimentaciones de 1,2 voltios, que son sistemas internos de la propia FPGA, que va a 1,2 voltios, pero nuestra salida, recordar, va a 3,3, la VCC I/O. Y mira, aquí lo podemos ver claramente, IO1, IO2, IO3, IO4. El bus 1, el 2, el 3 y el 4, porque dijimos que esta FPGA tiene 4 buses. Cada FPGA es un mundo, cada modelo es un mundo, y en esta tenemos 4, y da la casualidad que cada bus es un lado de la FPGA. O sea, si la FPGA tiene contactos a 4 lados, pues cada bus lo tiene a un lado de la misma. Hay FPGA que tienen 4 buses, hay otras que tienen 8, 6, bueno, eso es aleatorio. En este caso hay 4 y tenemos alimentaciones de cada 4.
VCC int es lo que hemos dicho antes, tensiones internas de la propia FPGA que van a 1,2 voltios, los comunes, que son comunes para todos, y después tenemos aquí tensiones y comunes de una cosa que se llama PLL. PLL es, bueno, es un programa, bueno, si lo miramos como las siglas no nos vamos a enterar porque creo que se llama Programmable Logic o algo así. Para que os hagáis una idea, eso es el programador, sí que es cierto que es un programador de frecuencias. Ya explicaremos qué es esa caja. Es una caja que podemos coger y con los 50 MHz estos o con otros, cualquier otros, tiene unas entradas y salidas especiales para frecuencias. O sea, el reloj, los 50 MHz va a una de esas entradas y salidas. ¿Vale? Y entonces, pues aquí tenemos los comunes, los positivos de los programadores lógicos. En este caso tenemos dos, el 1 y el 2, pues aquí tenemos dos patillas de entradas de alta frecuencia para relojes. Esto va orientado a relojes. Y los comunes del 1 y el 2, PLL1, PLL2. Nosotros en futuros capítulos veremos cómo hacer uso de esto, porque nos interesa tener nosotros luego nuestras propias frecuencias internas para hacer refrescos. Ya lo veréis, todo esto ya lo iréis viendo. Pero que sepáis que hay una función de la FPGA que permite manejar estas frecuencias y reconvertirlas a otras. O sea, con una frecuencia de entrada podemos tener, por ejemplo, 4 de salida, que es lo que hace un programador lógico de estos. Ya, esto ya lo explicaremos, ¿vale? Pero simplemente para que os hagáis una idea. Aquí tenemos el conector JTAG que hemos dicho antes y el AS. El AS es el conector de programación que yo uso habitualmente, que hace programación en bruto. Eso significa que va a la propia EEPROM, a la flash ROM, que la tenemos aquí arriba. Esta es la flash ROM, EPCS4. Hemos dicho ya antes que, bueno, es una memoria de 4K, no sé exactamente, bueno, ya lo explicaré. Ya miraremos el manual de esto, el datasheet, que le llaman, para ver qué capacidad tiene. Pero bueno, aquí que sepamos que va nuestra síntesis y que luego se vuelca automáticamente a la FPGA. Espero no ir rápido, pero bueno, lo estoy explicando así un poquito ahí en detalle. Después sí que podéis saltaros esto, pero bueno, yo explico el detalle para que veáis qué es cada cosa. Pues este conector, el AS, es el que él conecta directamente en bruto aquí, y a través de una resistencia, ¿ves? Estas son las resistencias de programación. Nuestro sistema, cuando le enchufamos el conector, detecta de que se va a hacer una programación y salta el programa. O sea, el programa de la FPGA salta y queda todo a media señal. Las entradas y salidas sin programar, y por lo tanto quedan todos en un estado indeterminado. Por eso se ven las luces, si lo ponéis, veréis las luces a media luz, y es por eso. La diferencia de este al JTAG es que la S hace una programación buena, que la hace completa, o sea, byte a byte, y el JTAG la hace al vuelo. Eso significa que nosotros podemos estar usando el programa y sin que el programa salte, o sea, sin que el programa deje de funcionar, podemos estar monitorizando. Por aquí, por el JTAG se pueden monitorizar, se pueden ver las señales en el ordenador y se puede volcar partes o totalidad del programa sin que el programa muera. O sea, el programa sigue haciendo su curso. A mí no me da la fiabilidad, aunque la tiene. No me da la fiabilidad porque la programación bruta es la que es, la bruta. O sea, es la que a mí me va a dar la fiabilidad de que byte a byte está ahí metido dentro. Y esta, pues bueno, sí, también lo hace, pero ya no ataca directamente a la memoria. Va a la FPGA y de la FPGA va a la memoria. Bueno, para que hagáis una idea más o menos. Esto es copia bruta de los datos y esto es copia al vuelo. ¿Qué más tenemos en esta página? Pues en esta página no tenemos nada más sobre lo que hemos dicho: alimentaciones, señales, resistencia de adaptación de señales, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente página. Y aquí tenemos incluso un conector donde tenemos todas las señales de tensión, 1,2 voltios, 3,3 y los 5 voltios, por si queremos usarlos a discreción. La segunda página es lo que hemos explicado tantas veces, los buses de entrada y salida, que le llaman bancos: el banco 1, banco 2, banco 3 y banco 4 que tiene esta FPGA. Y aquí, mira, tenemos todos los relojes en una cajita, pues todos los relojes que hay disponibles. Vemos que la FPGA esta tiene del reloj 1 al reloj 7. O sea que tenemos 7 entradas, no, del reloj 0 al reloj 7. 8 entradas de relojes, entradas y salidas.
Nuestro esquemático de esta placa nos dice que en el reloj 0, esto lo tenemos que acordar ya siempre, en el reloj 0 tenemos el reloj de 50 MHz, que es el que necesitamos. Pues nada, esto acordarse que el reloj 0 son 50 MHz. Y después tenemos un reloj externo que habéis visto que no estaba soldado, que aquí pone 24 MHz y se llama reloj 1. Bueno, esto pues que lo sepáis, que hay un reloj que se llama 24, pero lo podemos poner cualquier otro reloj y que sepamos que tenemos la 1. Después tenemos el reloj 2, que es para el LCD, el reloj 3, que tenemos puesta la tecla 1 porque podemos usarla como estas señales las podemos usar como entradas de reloj o entradas y salidas normales. Pues aquí la tecla 1 está metida en el reloj 3 y después tenemos cuatro relojes que lo han metido a un patillero para poder conectar relojes externos, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Visto? Nada, esto solamente de aquí, de hecho ahora mismo solo vamos a usar, y ni eso porque en las primeras prácticas no vamos a usar ni el reloj número 0. ¿Ok? Suele ser de 50 MHz, ya lo hemos dicho antes, que normalmente solemos colocar el 50 MHz. La frecuencia que puede funcionar esta FPGA, hay un tope, todas tienen un tope, por supuesto, las hay de mucho más megahercios, las hay de menos megahercios. Esta en el manual, no vamos a entrar en el manual, pero en el manual no me acuerdo exactamente la frecuencia, pero hasta 200 MHz llega. O sea, significa que la FPGA la podemos poner perfectamente a 200 MHz. Cuanto más megahercios, más calor. El chip se calienta. Si usamos frecuencias bajas y nuestro circuito mayoritariamente está usando frecuencias bajas, la calor que despide eso es mucho menor. Este chip no hace falta que sea enfriado, a no ser que estemos usando pues 200 MHz para todo el circuito, aunque ya veremos después que aparte del calor hay otras historias, que son por ejemplo las corrientes parásitas de tener varios circuitos juntos a tanta frecuencia y funcionando entre sí. Bueno, esto ya lo veremos, no vamos a entrar a profundizar, pero que sepáis que la frecuencia es una virtud y a la vez es un problema. ¿Vale? Ya iremos explicando. Yo ahora estoy haciendo un repaso de todo, no os preocupéis si hay muchas cosas que no entendáis. Después en un futuro sí que podéis ir a este vídeo y rescatar pues todo lo que voy diciendo para que veáis de dónde sale cada cosa. De hecho, para nuestra práctica solo necesitamos los 4 bancos estos, pues uno de ellos para entradas y salidas. Aquí veis IO, B5, B6, B7, A34, pues todo esto son entradas y salidas. Aquí internamente es lo que la FPGA nos permite hacer. Nos permite hacer entradas y salidas y otras cosas. Las otras cosas ya las explicaremos, pero de momento quedaros que son entradas y salidas. Y las B son el conector, tiene 2 conectores de 40 pins, como hemos visto antes, lo que es la placa. Pues la ha llamado conector A y conector B. Pues pin B, aquí es facilísimo. Este sería el pin B5, o sea, el conector B patilla 5, el conector B patilla 6, el conector B patilla 3, el conector B patilla 4, y aquí esto sería lo que es el conector, y esto sería a qué patilla vas, la 160, 161, 162, 163, etcétera, etcétera. Esto para hacer nuestra práctica lo necesitaremos. O sea que esta página, por ejemplo, la haremos de dejar aquí, porque de aquí sacamos la relación patilla externa con patilla FPGA. ¿Vale? Estas son las 2 cosas que nos hace falta. Que esto también está en un Excel, ¿eh? Ahora lo enseñaré. Bueno, vamos a enseñarlo ya. El Excel que es el pinout de la FPGA, con la placa que tenemos. Este Excel nos relaciona nombres de patillas, disposición, entrada, salida, con patilla de FPGA. Esto se lo tenemos que meter luego a mano en el Quartus, lo veremos. Hay una manera de importarlo, pero yo no lo he conseguido porque, bueno, se tiene que meter en formato CSV, separado por comas, y no me lo coge, no consigo cogérmelo. Pero bueno, esto da igual, porque esto lo podemos ir poniendo y copiando y pegando. O sea, nosotros vamos seleccionando, porque claro, nosotros no necesariamente la A39 tiene que llamarse A39. Esto le podemos poner el nombre que queramos, ¿vale? Y el disposición, entradas, salidas. Bueno, ahora explicaremos que hay entradas, hay salidas, hay bidireccional, puede ser entrada y salida, puede ser solo salidas. Hay varios tipos, ¿vale? Vamos a explicar las básicas. La básica es una entrada de una señal, o sea, por ejemplo, un pulsador, un selector, un nivel de tensión entre 0 y 3,3 voltios. 0 sería el 0 y 3,3 sería el 1. Pues esto sería una entrada.
Salida, lo mismo que la entrada, pero al revés. Nosotros estamos sacando fuera pues el 0 o el 3,3. Esto puede atacar un LED o puede atacar un motor. Bueno, motor no directamente no, pero a través de un transistor, una cosa que potencia la señal, podemos actuar a elementos más grandes. Pero de momento son LEDs y segmentos, displays, etcétera, etcétera, etcétera. Bidireccional que significa que puede actuar de las dos maneras, como entrada y como salida. O sea, en algunos casos puede estar actuando como entrada y otro como salida. Se suele usar mucho en los buses. Un bus es un canal de comunicaciones donde hay, por ejemplo, un bus de 8 bits, pues hay 8 entradas y salidas que están juntitas. O sea, significa que ahí, por ejemplo, en un bus de 8 tenemos un byte, porque 8 bits son un byte. No puedo explicar todo al detalle 100% porque necesito unos conocimientos mínimos, ¿vale? Pero bueno, mirar qué es un bit, qué es un byte, eso no es difícil. Y ver que, bueno, que se juntan en buses de 8, los hay 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esos buses pueden actuar como entradas y salidas. O sea, el bus puede estar en un momento del ciclo, puede estar actuando como una entrada y en otros como salidas. Pues aquí por eso lo ponemos en BIDIR. Y por ejemplo, esto de aquí que pone SDRAM es el bus de datos de la SDRAM. Y por eso pone BIDIR. ¿Ves? Y este bus es de 15 bits, que son 2 bytes. O sea, por aquí puede circular palabras de 2 bytes. O sea, pues AB, 15, 25. O sea, el número de 00 hasta FF. En hexadecimal. Porque podemos siempre se habla en hexadecimal en tema de datos de físicos de los buses de datos. Bueno, en los bytes se suele usar en hexadecimal. Bien, vamos a dejarnos de explicar tanta teoría y vamos a ver un poco de práctica. Vamos a terminar las otras dos páginas, pero bueno, las otras dos páginas lo que tenemos son los periféricos. Los dos conectores que hemos dicho, que uno se llama A y otro se llama B, que tenemos por aquí un segmento, el LCD ese que hemos dicho antes, un formato de LCD, otro formato de LCD que no tenemos conectado pero que se puede soldar. Señales que son múltiples, o sea que se pueden funcionar como segmento y como LCD. Aquí las vemos, que hay señales que se pueden usar para dos cosas. O sea, la entrada y salida está diseñada en la placa para poder usar una u otra. ¿Y qué más? Bueno, aquí está la SDRAM, la de nuestra famosa RAM, que lo vamos a usar al principio. Y vamos a la siguiente. Aquí tenemos el reloj de 50 MHz. Aquí tenemos un reloj de 24 que no está conectado. Aquí tenemos las dos teclas que usaremos, que esto sí que vamos a explicar un poquito el circuitillo. Esto es un pulsador, este es negativo, este es 3,3 voltios, que hemos dicho que la señal son a 3,3 voltios. Entonces, si el pulsador está abierto, aquí tenemos que esta es la KI 0, la señal 0, y la señal 1, KI 1. Pues la KI 0, por ejemplo, si vamos por aquí, en principio, con una resistencia de 10K es una resistencia que tiene 10.000 ohmios. Esto también mirar qué es, pero es una resistencia elevada. Significa que si se cortocircuita se va a cero rápidamente con un consumo muy ínfimo. Entonces, ¿qué significa? De que si no hay nada conectado aquí abajo, esto es un condensador para quitar rebotes. Bueno, ya explicaremos, es que hay que explicar cada cosilla. Un condensador que en principio, el condensador cuando está ya alimentado se abre, es como si no hubiera nada. Entonces vemos que solamente por aquí están los 10K. Entonces la señal que sale son 3,3 voltios si no estamos pulsando ni estamos haciendo nada. ¿Vale? Porque el negativo no consigue salir. O sea, con el negativo de aquí, ¿ves? Aquí está el pulsador abierto, no hace nada. Y el condensador no hay cargado, tampoco hace nada. ¿Qué pasa cuando pulsamos el pulsador? Pulsamos el pulsador, el condensador se descarga, porque lo estamos cortocircuitando, ¿vale? Está puesto por aquí y cierra, está cortocircuitado. Y aparte ya está pasando el negativo por aquí. Al pasar el negativo por aquí, hemos dicho antes que la resistencia de 10K, pues como es muy elevada, pasa la corriente por aquí. Bueno, por la ley de Ohm se puede calcular incluso la intensidad que pasa, pero aquí ya la referencia ya no tenemos 3,3 voltios, tenemos 0. Y es un 0 lógico. Entonces, pulsado es un 0 lógico y abierto es un 1 lógico, o sea, está al revés. Ya veremos que la luz la hace al revés, o sea, cuando está pulsado el LED estaría apagado y cuando no está abierto el LED estaría encendido. O sea, acordaros de que la lógica que han hecho aquí es inversa, ¿vale? ¿Y qué más? Lo siguiente ya es la placa, ¿vale? Visto ya todo.
Ya no voy a explicar, ya iremos explicando luego más detallitos de por aquí. Pero de momento quedaros con esto. No lo cerréis porque ya hemos dicho que queremos saber las entradas y salidas. Que ya podemos incluso ver un poco, que vamos a usar el pulsador, por ejemplo, key 0. Vamos a ver el key 0 dónde va a la FPGA, que es importante para nosotros saber dónde va. ¿Ves? Key 0 es una de las señales múltiples que usa, ¿vale? Que puede ser key 0 o LCD RSTN. O sea, que en un sitio donde encontremos la FPGA que se llame key 0 o LCD RSTN, pues sería nuestra tecla 0. Vamos a dónde está. Vamos a los 4 bancos que hemos dicho antes. Y vemos que key 1 está aquí y key 0 es el LCD RSTN, que está aquí. No pone aquí key 0, pero sí que pone la otra, que es lo mismo. Y corresponde a la patilla 27. O sea, la patilla 27 de la FPGA es la tecla 0. ¿Vale? 27, tecla 0. Y los LEDs, nosotros tenemos puesto 2 LEDs en las patillas A1 y A3. Esto es mucho más fácil porque la patilla, ¿ves? A1 es aquí y A3 aquí tenemos 2 LEDs. ¿Os acordáis que antes hemos puesto 2 LEDs que estaban puestos en el bus este aquí arriba? En el conector de 40 pins hemos puesto 2 LEDs. Pues esos 2 LEDs están conectados aquí, A1 y A3. Vamos arriba, A1 y A3, y buscamos en los bancos donde aparece A1 y A3. A ver si hay suerte, lo encontramos rápido. Mira, aquí lo tenemos. A1 y A3. A1 es el pin 14 y A3 es el pin 12. Pues nada, ya con estos valores, que lo dejamos aquí, ¿vale? Tenemos el pin 27, el 14 y el 12, que es lo que usaremos para la primera práctica. Bien, después de haber explicado todo esto, ya he dicho que podéis pasar para adelante y demás, que simplemente es un resumen de todo lo que hay eléctrico. Podéis usarlo luego como referencia. O sea, no hace falta que os traguéis esta media hora de explicaciones electrónicas. Esto podéis luego vosotros usarlo como referencia y ir al trozo que os interesa. Bueno, era necesario explicarlo, ¿eh? O sea, ya luego ya iremos más rápido y simplemente iremos el pintar. O sea, si tenéis duda, venís aquí. Vamos al Quartus, que es lo que nos interesa en la primera práctica. Esto lo dejamos aquí en pequeñito. Y tenemos aquí un acceso directo. Vamos a él, del Quartus. Vosotros también lo tenéis. Las pantallas de presentación y demás se me salen en el otro escritorio, no lo veréis, pero es igual, no pasa nada. Ahora las transfiero aquí. Bueno, aquí tenemos esto. Vamos a ver. Y os saldrá algo como esto, una vez que os quitáis de en medio las pantallas de presentación y el de crear un ejemplo nuevo y demás. ¿Vale? Tenemos esto así en blanco, no tenemos ningún programa, no tenemos nada. Hay un wizard. Un wizard significa bueno, esto sale no solamente en Quartus, en cualquier programa. Los wizards son arranques rápidos, o sea, te preconfigura de forma rápida para poder tener un programa en vacío, nuevo, pues ya configurado, ¿vale? No tener que ir a mano uno a uno, pero bueno, lo vamos a hacer mano a uno, pero bueno. Vamos a usar el wizard, que esto cuando arranca, aquí, no sé si se verá el wizard, cuando arranca ya te sale, ¿eh? Si un caso, mira, ¿dónde estás? ¿Ves? New Project Wizard. Pues aquí lo tenemos. Aunque cuando arranca ya te sale por defecto, ¿eh? Te sale la pantallita de crear esto, ¿eh? Entonces le damos New Project Wizard y aquí te dice introducción. Bueno, aquí te explica lo que va a hacer. Aquí le ponemos esto si no quieres que nos muestre nunca más esto. Vale. Y aquí te va a decir, ¿dónde quieres? Está todo en inglés, ¿vale? Pero bueno, ¿dónde quieres el trabajo de el Working Directory? O sea, ¿dónde quiere que metamos todos los archivos de este proyecto? Pues le vamos a decir 1, le vamos a dar aquí los 3 puntitos. Vamos a ir, en mi caso, lo tengo aquí en almacenaje, en carpeta segura, bueno, en tutoriales, en Quartus curso y ejemplos curso, ¿vale? Aquí me crea una carpeta que se llama Hello World pulsador lámpara, por ejemplo. ¿Vale? Aquí ahora mismo no hay nada, pues nada, le damos aquí Hello World, esto es, ¿ves? Que pone aquí Hello World pulsador lámpara. De hecho, bueno, lo tenemos aquí, le decimos selecciona carpeta. Ya todo el proyecto este nos lo va a colocar aquí. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar? Pues vamos a llamarle Hello World o pulsador lámpara, que es lo que va a hacer realmente. Pulsador, guión bajo, porque no acepta espacios aquí, ¿vale? El nombre no acepta espacios, lámpara. Pulsador lámpara. ¿Ok? Incluso podemos aquí, use Existing Project Settings, significa usar, si le damos aquí, nos va a decir dónde está el proyecto, un proyecto existente para copiar la configuración que tiene. Pues podemos usarlo, por ejemplo, en las entradas y salidas,
no tenemos que estar siempre creándoselas. O sea, le podemos decir, incluso coger un proyecto de esto de que viene en la placa y decirle, no, me importas eso, y así ya tenemos el pineado ya totalmente nombrado. ¿Ok? Pues nada, sigamos. Próximo. Esto es para añadir archivos a nuestro proyecto. De momento no vamos a añadir ninguno porque vamos a empezar de cero. No hay ningún archivo a añadir. ¿Ok? Siguiente. Y aquí le hicimos la FPGA que tenemos. Decimos que tenemos, en este caso era un Zyklon 2. Pues la Zyklon 2. Aquí le podemos decir cosas, o sea, el tipo de pineaje, bla, 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 pero no, porque aquí tenemos una base de datos y él ya lo va a hacer. O sea, él va a coger, no va a configurar todo esto. Entonces vamos a buscar la EP2C8. EP2C8, ¿vale? Ya aparecen por aquí. Vamos a ver. Y vamos a ir al circuito. Y vamos a ver cómo se llama. Se llama EP2C8 Q208C8N. No es necesario, ya explicaremos en otro capítulo porque este se me está haciendo largo, qué significan las letras estas, cada una de ellas. Pero bueno, ya lo explicaremos con más detalle, pero tiene significado, ¿vale? Entonces hay que buscar un EP2C8 Q208C8 o aproximado, ¿vale? Vamos a ver. Q208, mira, aquí la tenemos. EP2C8 Q208C8, este de aquí. ¿Vale? Y al seleccionar esto nos pasará toda la información de la FPGA aquí arriba. O sea que no hace falta que toquemos nada. Ni próximo. Estos son los programas de síntesis, simulaciones, ya entraremos en más detalle, que suena por defecto. De momento nada, de todas maneras siempre se puede configurar, ¿eh? Esto no es que sea inamovible. Inamovible lo único es la FPGA, que luego si queremos cambiar de FPGA manteniendo la síntesis, eso ya cuesta un poco, ya explicaremos cómo. Y aquí nos da un resumen. Bueno, tenemos el Zyklon 2 con esto, ¿ves? El voltaje del núcleo es 1,2 voltios y el rango de temperaturas de funcionamiento, pues bueno, 0,85 grados, pero bueno, 85 grados intentamos evitarlo. En principio tenemos que estar entre 35, 40 grados, etc. ¿Ok? Y finish. Y ahora se autoprograma y ya tenemos aquí una cosa que se llama pulsador lámpara, el Zyklon 2, EP2C8. Y esto es el raíz. Si le damos, se nos va a quejar. Dice, oye, que no tienes nada asociado a esto. Entonces ahora aquí es cuando vienen las asociaciones. O sea, para asociar qué tipo de código queremos insertar. Hay muchos códigos. Hay VHDL, Verilog, después el modo descriptivo, el modo de esquemático, que es el que vamos a usar ahora. Vamos a usar el modo esquemático. Y bueno, perdonad que me extienda tanto, pero yo creo que es necesario poder explicar todo esto para poder empezar. ¿Vale? Se podía haber ido directamente al tema, un pulsador, una de esto, y quedarme tan pancho, pero me gusta explicarlo todo. Y luego vosotros podéis adelantar el vídeo todo lo que queráis. O sea, si queréis ir a la práctica, vais a ir al final del vídeo y le dais al pulsador y venga, esto se hace así, 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 y se acabó el de este. Pero yo quiero explicarlo para que tengáis una referencia. Y este capítulo lo tengáis como referencia siempre. Sigamos. Lo que iba diciendo, hay varios sistemas de programación. De programación de síntesis, siempre estamos hablando. No programación de software. Ya lo veréis en un futuro, que como veis que es muy distinto. Lo veréis claramente. Nada, si le damos, pues no tenemos nada. Bueno, vamos a crearle un primer programa y se lo vamos a crear en esquemático, ¿vale? La manera más fácil o la más visual que podemos ahora mismo, ¿vale? Si le damos aquí a nuevo, perdonad, aquí esta carpeta de nuevo, vamos a crear un nuevo archivo, pero es un nuevo archivo dentro del proyecto, no, nunca os confundáis. Y esto es todo lo que podemos crear, hay un montón de cosas, ¿ves? Lo que hemos dicho antes, un archivo DHL, el AHDL, un QSYS, ya explicaremos lo que es, ¿ves? Verilog. Básicamente, VHDL y Verilog son sistemas de síntesis de programación en modo texto, que sintetiza pues circuitos. Esto es a lo que vamos a ir ya en un futuro, iremos a esto, que es donde se le saca el potencial a lo que es la FPGA, donde está lo bueno. Pero para empezar vamos a hacer el block diagram, que bueno, que también está bien. Yo lo que hago básicamente es, hago un block diagram y dentro de ahí creo unas cajas y dentro de esas cajas meto códigos VHDL. Ese sería para poder tenerlo lo más visual posible y tener toda la síntesis de una sola pantalla, poder verlo todo. Bueno, eso ya lo explicaré. Vamos a ir al block diagram, que es por puertas, que ya lo veréis. Va con, bueno, muy descriptivo. Va con mnemónicos, bueno, con símbolos,
y es muy descriptivo. Es lo más parecido a la electrónica digital que podéis mirar aquí, ¿vale? Vamos a darle aquí doble clic y nos ha creado un block diagram, una de estas con llena de puntitos, tipo AutoCAD. Pues aquí vamos a colocar los diferentes elementos, ¿ok? Tenemos esto y se llama block. Para que esto se asocie al programa principal, se tienen que llamar igual. Entonces vamos a decirle salvar como, ¿vale? No salvar el proyecto. Salvar el proyecto ya lo salvaremos luego. Ahora le decimos salvar como. Salvar como siempre dice salva el archivo que está en activo, que ahora mismo solamente tenemos uno, pues lo salvamos, ¿vale? Le decimos salvar como. ¿Y cómo lo salvamos? Entonces aquí, en Hello World pulsador lámpara que hemos creado, aquí no tenemos que irnos muy lejos, le decimos que se va a llamar pulsador lámpara. Ya incluso ya por defecto nos coge el primer nombre que tenemos, ¿vale? Si no se lo ponemos. Lo tenemos que poner tal cual, ¿vale? Y en block diagram, ¿vale? Le decimos guardar y entonces ahora ya sí que tenemos el nombre de lo que hemos creado asociado al proyecto. Y este símbolo significa que es la raíz de todo, o sea, la madre de las madres, ¿vale? O sea que aquí tenemos la raíz. O sea, este es el punto de partida, ¿ok? Que, bueno, a nosotros en varios capítulos va a ser siempre el punto de partida. Si lo quitamos, si lo cerramos y ahora le damos doble clic, ya no se nos va a quejar. Él ya sabe a dónde ir, ¿vale? Porque ya le hemos dicho que se llama, pues, pulsador lámpara. O sea, ahora ya tenemos lo que es el tablero. Este es el tablero y tenemos el tablero definido. Podría haber subtableros y subcódigos y muchas cosas. Todo eso parte de aquí, del tablero. Ahora sí que le vamos a ir salvar. Cuando ves que hay aquí un montón de discos todos juntitos, eso significa que salvemos todo el proyecto. Le vamos a decir salvar, ¿vale? No se nos ha quejado, entonces ya tenemos salvado todo el proyecto. Vamos a ir un momento a la carpeta a ver qué cosas nos ha creado. ¿Vale? Ejemplo de curso, Hello World pulsador lámpara, y ahora tenemos esto. Tenemos pulsador lámpara QPF, es el proyecto entero, pero siempre va con sus archivos asociados. O sea, este sería como el directorio del Quartus, del programa. Y después tenemos el BDF que hemos creado, que es el tablero. ¿Vale? Nos ha creado dos archivos. Y después el QCF son de configuración del proyecto. Parámetros de configuración que ahora veremos. Por ejemplo, las entradas y salidas son parámetros de configuración del proyecto. ¿Vale? Y aquí luego tenemos la carpeta DB, que son usos internos. ¿Vale? La carpeta DB es usos internos de compilación del Quartus. No tenemos que hacerle mucho caso, simplemente que está ahí. ¿Ok? Como un detalle, no podemos hacer copiar y pegar y ya tenemos dos proyectos. No, hay una función aquí de copiar para copiar un proyecto a otro. O sea, no podemos hacer una copia directa, ¿vale? Porque todo esto por dentro se van configurando las rutas. Ni tampoco podemos cambiar de rutas, ¿vale? Para eso lo podemos copiar y mover, ¿vale? Aquí en Project Copy, ¿ves? Copy, pues podemos copiar y hacer cositas de estas. Lo que sí que podemos es transferir archivos y asociarlos a otro proyecto, eso sí que podemos. ¿Ok? Bueno, no voy a entrar en eso, pero bueno, que lo sepáis. Sigamos. Bueno, tablero vacío. Vamos a ir, nuestro proyecto ahora básico va a ser encender una lámpara, o en este caso, como vamos a hacer una entrada de salida directa, vamos a coger lo que dé una patilla de entrada, va a sacarlo por la patilla de salida. Entonces vamos a coger nuestro pulsador y se lo va a conectar a un LED. El LED se va a comportar al revés. Se va a quedar encendido si no lo pulsamos y se apagará si lo pulsamos, por lo que hemos dicho antes en la descripción del esquemático, de que está conectado al revés. Si vosotros tenéis otra placa y está invertido, pues nada, no pasa nada. La función del LED va a ser al revés, ¿vale? Ya luego explicaremos cómo darle la vuelta a ese bit y todo eso, ya lo veremos. Vamos a ver primero cómo definimos esto. Vamos a coger y damos aquí doble clic. Y aquí nos sale esto, ¿ok? ¿Esto qué es? Symbol. Symbol son los símbolos que podemos mirar, buscar y demás. Entonces hay el Mega Wizard, bueno, esto ya lo miraremos, que son paquetes, los paquetes donde nos permite usar, ya hay paquetes definidos del Quartus, muchos de ellos son gratuitos, que son los que aparecerán aquí, que son bloques que hacen cosas especiales, pero bueno, de momento no lo vamos a usar. Vamos a hacer una entrada, una salida. Entonces aquí en librerías, tenemos la librería básica de Quartus, la desplegamos y tenemos megafunciones, otras y primitivas. Ya chafarderéis por aquí y veréis lo que hay, ¿vale? Pero vamos a ir de momento a las primitivas. Entonces las primitivas significa que es lo básico de lo básico, o sea, lo básico es señales básicas, o sea, lógica básica, mejor dicho, ¿vale?
Y vámonos a ir, ¿qué queremos primero? Un pin. Un pin es un pin de entrada, un pin de salida. Entonces ahora decimos, hay pines de entradas, pines de salidas y bidireccionales, lo que dijimos antes. Pues vamos a coger un pin de entrada. Si le damos una vez, vemos cómo se llama, ¿ves? Vemos aquí lo que es el mnemónico, lo que es el descriptivo, y lo vemos aquí. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, es tipo input. Sí, bueno, pues lo dejamos así tal cual. Vale. ¿Ves? Lo tenemos aquí ahora para colocar. Y lo ponemos aquí. Esto lo podemos ampliar con el control, creo, y la rueda. ¿Ves? Con el control y la rueda podemos ampliar nuestro circuito. Después lo podemos hacer pequeño y demás. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues vamos a ponerle a este Key 0. Bueno, podéis poner lo que queráis, ¿eh? Pero luego acordaros de siempre respetar este nombre, ¿eh? Key 0. Este se llama Key 0. Vale. ¿Y qué queremos? Esta es la tecla 0, ¿vale? Le llamamos así. Porque se llama igual en la placa. La placa se llama Key 0, pero lo vamos a llamar tecla 0, número 0, lo que queramos. Y ahora le vamos a crear otra vez, le damos doble clic. Esto es así de sencillo, ¿eh? ¿No veis? Que no tiene casi nada, ¿eh? O sea, me he tirado 3/4 de hora explicando todo, ¿vale? Pero realmente, si queréis hacer la práctica, venís aquí en estos 5 últimos minutos y la tenéis en un momento, ¿ok? Es sencillo, no significa que por todo lo que he explicado esto sea muy complicado, esto es muy sencillo. Decimos salida, pues ahora queremos la salida, ¿vale? La ponemos aquí al lado. Y decimos, ¿cómo la vamos a llamar? Pues le damos al segundo botón, le damos a propiedades, esto siempre es igual, ¿eh? No tiene ninguna magia. ¿Cómo se va a llamar el pin de salida? Pues le vamos a poner, pues el LED, por ejemplo, pues le ponemos el color del LED, verde. Podemos poner mayúsculas, minúsculas, lo que queramos, ¿ves? Mira, aquí le ponemos LED mayúscula y verde en minúscula. Pues bueno, lo ponemos así. Ok. ¿Vale? Y ahora dice, y bueno, pues ya tenemos aquí una entrada y aquí tenemos una salida. Y aquí en medio iría nuestra lógica. Como este circuito va a ser así de básico, ya por defecto, si nos acercamos al punto de aquí de conexión, él ya nos conecta, ¿ves? Que salía un símbolo aquí al lado del cursor, significa que es una pista. O sea, una pista no es una pista, una pista es un sitio donde circulará la corriente. Entonces, si seleccionamos y cogemos con el cursor, pulsamos, vemos que se nos va de esto. Y si lo soltamos en el otro lado, ya se ha conectado. ¿Vale? Si no se hubiera conectado, sale aquí un cuadradito, ¿vale? Porque esto puede pasar alguna vez. Uno de los fallos típicos es el que lo pongamos y no se haya conectado. Pero como tenemos aquí el paring, el seguimiento del cursor, o sea, solo podemos saltar de cuadradito a cuadradito, de puntito a puntito, pues aquí sí que funciona siempre. Si queremos ver que se ha conectado, solamente tenemos que desplazar este y vemos como el cable nos sigue, ¿eh? Es como si fuera un cable. Entonces hemos dicho aquí que la señal de aquí va directo por el cable y sale al LED verde. O sea que nuestra tecla, cuando la pulsemos, pues lo que le metamos, pues nos lo sacará por el LED verde. Ya hemos dicho que la tecla funciona al revés, pues hará la señal invertida, la pasará al LED verde. Ya tenemos el circuito hecho. Es sencillo. O sea, no tiene ningún misterio. Quiero parar aquí un momento, porque he visto en el primer capítulo un comentario de que bueno, que hay otros tutoriales, etcétera, 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 y marcó uno que está bastante bien, la verdad, que está hecho por, bueno, el famoso el Obi-Juan, que ha hecho muchos vídeos de tutoriales, de un montón de cosas. Yo he seguido unos cuantos de ellos, no el de FPGA, pero sí de otros, de impresión 3D y demás, que están muy bien. Y él explica un curso de FPGA, pero está orientado, es para dar respuesta a ese mensaje, aunque ya la di, pero para dar respuesta, está orientado a unos chips, unas FPGAs llamados Latice, que han conseguido hacer ingeniería inversa y sacar un propio Quartus. O sea, un Quartus, bueno, en este caso en Altera es Quartus, en Shilling es otra cosa. Tipos de FPGA distintos, ¿vale? Han conseguido sacar un open source, o sea, un código abierto, un programa de libre distribución para poder programar esos chips. El Latice, en ese chip, se puede, ¿vale? Se lo han conseguido y perfectísimo. Pero en Altera, que es este chip, y en Xilinx, no. Es código cerrado y, bueno, de momento no lo han conseguido y yo creo que les va a costar bastante porque el sistema interno que hay de codificación está encriptado y demás. Es complicado que eso pueda hacerlo, pero bueno, nunca se sabe. A lo que vengo. Ese curso está pensado para usarse
en lo que estamos viendo ahora, en bloques de diagramas. Es un diagrama donde hay aquí, pues tenemos aquí un bloque y que hay pues una lógica, pero es descriptiva, ¿vale? Es visual, bueno, es dibujada, básicamente. Nosotros dibujamos aquí nuestros circuitos lógicos y los ejecutamos. El curso va orientado en eso, ¿vale? Porque la síntesis que tiene, pues bueno, la han puesto así muy visual, más visual que esto incluso, porque salen aquí con dibujitos muy bonitos y todo. Aquí aquí esto te tienes que decir, bueno, esto es un pin, pues vale, es un pin de entrada, esto es un pin de salida, más o menos lo interpretas, pero el otro es más visual. Y va orientado en eso solamente, o sea, en el bloque de diagramas. Está muy bien el curso, puedes programar lo que tú quieras en bloque de diagramas, pero en el bloque de diagramas vamos a encontrarnos un tope, un límite. Llegará un momento en que aquí tendremos muchas puertas de lógicas, de entradas y salidas y todo eso, y ya necesitamos algo mucho más potente, ¿vale? Y en ese curso no está, ¿vale? En ese curso lo que hay más potente no está, que es el código de síntesis. Podemos programar en modo texto, en código de síntesis, en VHDL. En este ejemplo yo voy a focalizarme en VHDL, pero también está Verilog, que es otro sistema de programar síntesis. Con el VHDL veremos la potencia real de la FPGA, porque ahí podemos sintetizar en modo texto virguerías, o sea, cosas mucho más complejas que unas puertas lógicas. Y es a lo que yo quiero llegar, que es como yo la Flash Jacks, es donde rasca la potencia, la rasca de ahí del sistema VHDL o Verilog también. Incluso importar otros proyectos de estas personas, que sean código abierto, pues también podemos importar nuestro proyecto de esa manera. Y esto dejarlo exclusivamente como si fuera un índice, ¿vale? Pues un montón de cajas, y vemos en un momento en una pantalla todas las cajas, y vemos como si fuera un índice de todo nuestro sistema funcionando. ¿Ok? Bueno, pues el de Obi-Wan se queda aquí, se queda en lo que es en el bloque de diagramas, en esto. En esto que es potente, ¿eh? Ya lo veréis que ya solamente con esto vamos a alucinar, porque permite hacer un montón de lógica sin tener que modificar nada del hardware, o sea, sin tener que hacer una soldadura, nada. Es increíble, eso sí que es cierto. Pero nosotros iremos más allá. Nosotros luego incorporaremos el VHDL y veremos la de cosas que se puede hacer de una manera tan sencilla. Y en VHDL, con 4 instrucciones, estamos programando como 100 puertas lógicas. De repente estamos haciendo cosas increíbles que aquí tendríamos que estar dibujando todo el rato, ¿vale? Ya lo veremos, ¿ok? Este curso estoy hablando mucho. Bueno, continuemos por donde lo habíamos dejado. Aquí ya tenemos una entrada y una salida. Esto no lo podemos volcar así tal cual, porque la FPGA aún no sabe de... Bueno, sí, entrada key 0, salida LED verde, pero key 0 ¿qué es? LED verde ¿qué es? O para eso tenemos que ponerlo aquí en un sitio que se llama Pin Planner. Pin Planner es... literalmente pone planificador de pines, pero bueno, es donde le asignamos pin a pin ¿qué es? Pues vamos a abrirlo, ¿vale? Está cargando, mira, aquí lo tenemos. Esto os parecerá también muy visual. Vemos el chip como es. Aquí te lo dibuja tal cual, ¿eh? El chip como es, y aquí tenemos todo el patillaje que es cada cosa. Esta vez no explicaremos qué son cada símbolo, pero que sepáis que cada símbolo significa una cosa. ¿Ves? Estos son entradas de reloj, ¿ves? Estos cuadraditos con un pulso aquí, entradas de reloj. Las entradas ya normales son circulitos. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Hay triángulos, creo que son alimentaciones. Bueno, ¿nos interesa a nosotros esto? Sí, nos interesa, pero ahora para esta práctica nos interesa esto de aquí. ¿Ok? Esto de aquí es la tabla Excel esa que teníamos con las extracciones, pues esa tabla Excel es esto de aquí. Y es cómo asignarle el pin a una patilla. Entonces, vamos aquí, por el new node. Vamos a ponerle cómo se llama. Tenemos que ponerle siempre, respetando siempre los mismos nombres, ¿vale? En este caso, vamos a describir la key 0. Pues ponemos key, siempre igual, tener cuidado, key 0, le damos a enter. Entonces, él ya por defecto nos ha asignado que key 0 tiene que ser una 3,3 voltios, estándar, 24 mA de salida. Esto es la intensidad con que sale la señal, el tope, por defecto, nos ha cogido por defecto, muy bien. Ya que estamos aquí, pues vamos a ponerle también el LED verde. Pues nada, LED verde. Cuidado siempre, escribirlo exactamente igual, ¿vale? Podemos ponerle cualquier nombre, pero escribirlo siempre igual. ¿Ok? Pues ya tenemos asignado, bueno, de momento definido los nombres, y ahora vamos a asignarle los pin. ¿Ok?
Aquí tenemos dirección, localización, que es lo que vamos a decirle ahora, localización, ¿vale? Si le damos 2 veces, doble clic, se nos hace un desplegable, ¿vale? Y ahora miramos localización. Aquí vamos a ponerle el pin. ¿Qué pin es? Pues nada, vamos aquí a nuestro esquemático y decíamos que key 0 era el LCD RSTN, ¿vale? Y el LCD RSTN es el pin 27, ¿ok? Esto acordaros de antes, key 0, LCD RSTN y el pin 27, pues ponemos pin 27. Pues ponemos pin 27, vamos a ver, doble clic y aquí nos da un desplegable, buscamos, ¿ves que pone pin, aquí están los pines, pin 27, vale, ya tenemos uno, ¿vale? Y entonces él ya empieza a heredar propiedades del pin 27 y nosotros que hemos hecho key 0, él ya lo asocia aquí, ¿lo habéis visto? Todo esto es automático, ¿vale? Cuando le hemos dicho pin 27, él ya sabía, vale, me está diciendo que key 0 es pin 27 y tú aquí me has dicho que key 0 es una entrada y aquí pin 27, pues nada, te pongo, forma parte del banco 1, la tensión de referencia es esta, bla, 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 él te lo haces todo solito. Aquí, pues, de momento nada, ¿vale? Hasta que no compile no te va a decir la dirección, la pone él, si es una entrada, una salida bidireccional, según lo que hayamos puesto aquí, ¿vale? Pero de momento no lo sabe porque todo esto siempre se tiene que compilar, ¿vale? Compilar significa que él sintetiza lo que tú le has dicho, todo lo que le has dicho, a un archivo de datos, que es lo que entiende la FPGA, un archivo de datos. ¿Vale? LED verde, pues venga, sigamos, LED verde. LED verde le hemos dicho que es el LED verde es el A1, de la primera patilla del bloque de conectores, el número 1. Pues buscamos a ver dónde está A1. A1, aquí lo tenemos. No, ese de RAM A1, esto no es. Aquí, IO A1, ¿vale? IO, la entrada sería A1. Y vemos que es el pin 14. Pues nada, pin 14. Pues venga, vamos a nuestro esto y decimos que el LED verde es el pin 14. Pin 14. Ahora, ya tenemos asignada nuestra primera entrada y nuestra primera salida. ¿Ok? Así de fácil. Vamos aquí. Si quieres le decimos guardar todo el proyecto, ya lo tenemos guardado. Y veis aquí lo que pone tan fácil como esto, ¿eh? Pin 27, es tecla 0. Le hemos designado como una entrada, un cable que conecta a la salida, que se llama LED verde, salida. Este es el símbolo de salida, este es el símbolo de entrada, ¿vale? Que ya lo hemos puesto antes. Y dice que la salida es el pin 14. Pues nuestro primer programa, nuestro primer Hola Mundo. Para sintetizarlo, le hemos de dar al play, ¿ok? Y entonces se llevará su tiempo. Con esto tan sencillo va a tardar segundos. Pero bueno, que sepáis que la Flash Jazz, por ejemplo, tarda una hora y usando un montón de procesadores y etcétera, etcétera. Pero bueno, ya explicaremos luego cómo hacer compilaciones parciales y todo esto. De momento vas a hacer una compilación completa y nada, y de algo sencillo, que estos son segundos, ¿vale? Que para hacer esto, en un segundo lo tenemos, ¿vale? Le damos al play y aquí abajo nos va a decir, ¿ves? Aquí nos va a decir en qué estado está y en cómo está compilando. ¿Ok? ¿Ok? Él va haciendo. Ya aquí nos está sacando el resumen del programa, de la síntesis, perdonad. Y ya lo ha hecho, en cuestión de, nada, 14 segundos. Bueno, al principio es lo que hay. Tenemos suerte y al principio 14 segundos. Y aquí nos da un resumen. Te dice que la FPGA esta tiene 8256 LEs, que ya explicaremos qué es, que bueno, que son bloques de puertas lógicas, y que ha usado 0. Y dice, hostia, ¿cómo que ha usado 0? Y dice, no ha usado nada. Y dice, hemos usado solamente 2 pins. Eso sí que es cierto, que hemos usado solamente 2 pins y que tiene 138 pins de libre disposición. O sea, nos está diciendo, oye, tiene 138 pins de libre disposición y solo ha usado 2. O sea, que es el 1% de lo que has usado. Y después de lógica, has usado 0. Y dices, pues sí, es cierto, hemos usado lógica 0, ¿por qué? Porque esto no es ninguna lógica. Esto simplemente es un pin de entrada que le hemos conectado a un cable a un pin de salida. Y esa es la lógica que tiene este circuito. O sea, pin de entrada, pin de salida, pero internamente no le hemos puesto puertas lógicas ni nada, por lo tanto él sintetiza rápidamente. Ya dijimos que teníamos la FPGA internamente un bus de conexiones, o sea, tiene un bus de conexiones, un bus de memoria interna que tiene la propia FPGA y el bus de las LEs, que son la lógica de programación. Pues para él ha sido tan fácil como conectar en el bus este de conexiones, pues hacer la conexión directa, y esto no consume, para él no le consume, o sea, es asignado un periférico de entrada, un periférico de salida. Entonces, realmente no hemos hecho nada, hemos hecho una conexión, pero lógica, gastos lógicos, ninguno, o sea que la FPGA sigue estando 100% libre,
Y ya está haciendo algo, 100% libre y la FPGA ya está haciendo algo. Es curioso. Porque aquí hemos conectado esto, pero vamos a hacer una conexión un poco más compleja, sin usar nada de lógica, y no estaríamos consumiendo nada de la FPGA. Solamente conexiones, que eso no ocupa. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ir cómo volcar esto. Bien, pues es el momento de conectar nuestro adaptador al puerto USB. Lo colocamos. Vale, yo lo estoy colocando ahora. Si en un caso vamos a hacer una visual de cómo quedaría. Un momento, lo estamos aquí conectando. Aquí vamos a hacer una visual. Aquí tenéis la visual. Este es el adaptador para programar. Lo hemos metido en la S. Hay que tener cuidado, hay que ponerlo en la S. Aquí hay que enchufarlo. Ok, aquí ya lo tenemos enchufado. Vamos a darle corriente. Ya tiene corriente. Este es el LED de alimentación y vemos que los LEDs se iluminan muy levemente. Incluso, ¿ves? Habéis visto aquí el 8, pues se ilumina pues levemente. ¿Ok? Estos son los pulsadores que no hacen nada ahora. Y ya lo tenemos, ya está así de preparado, así de sencillo es. O sea, conectamos, programación, enchufamos y se nos queda en modo programación. En el otro lado conectamos al puerto USB y volvemos a la pantalla. Una vez lo tenemos preparado todo, le damos a este de aquí, que es programación, ¿vale? Este pequeñito. Ok, y nos dice esto de aquí. Vale, nos ha detectado que tenemos conectada la USB Blaster, si no le damos a Hardware Setup y lo buscamos, ok. Modo, ya hemos dicho que hay de otros tipos, JTAG o AS, le hicimos que AS, Active Serial Programming, ¿vale? Que es el programador directo, en bruto. Vamos a añadir un archivo, ok. Opus files, y ya él nos dice que es un .pof. Los .pof, P-O-F, son los de AS, la programación en bruto, o sea, directamente al puerto serie. Después están los SOF, que son los soft que se puede meter por JTAG, pero bueno, de momento vamos a hacerlo por POF, ¿ok? Pulsador lámpara en Opus Files, no sé si lo habéis visto, la salida de archivos. Ahora tenemos 3 carpetas, antes teníamos solamente una. Ahora tenemos DB, que es el interno del Quartus, Incremental DB, y DB es la compilación de esto, o sea, también interno del Quartus, nada, ni caso. Y después está el Output Files. Y aquí donde tenemos los archivos de salida, que nos ha puesto varios, pero claro, ahora estamos diciéndole que queremos el POF, pues no sale solamente el POF. Le damos OK. Aquí a la pestaña de programar, configurar, solamente esta, y Start. Y aquí veremos el progreso, Start. ¿Vale? Empieza a programar. Ok, ya lo ha hecho. ¿Vale? Pues listos. Si quieres, dejamos esto, no quitamos nada. Dejamos aquí esto, por ejemplo, aquí. Y vamos físicamente a la FPGA. La FPGA la tenemos así. Quitamos alimentación, por si acaso. Lo podremos levantar directamente. Quitamos el cable de programación, encendemos y ya lo tenemos, ¿ves? LED verde encendido, ¿lo veis? El LED y el pulsador 0, ¿ves? ¿Habéis visto? Lo pulsamos, se apaga, quitamos, se enciende y a una velocidad abismal, porque si veis, incluso los pequeños rebotes, el falso contacto te lo está poniendo, ¿ves? Que parpadea un poquito, ¿ves? Que este parpadeo, ¿vale? Porque te está dando incluso el falso contacto. Después podemos temporizarlo para que nos dé una señal fiel y demás, pero bueno, esto ya en futuros tutoriales. Aquí, ¿ves? Le pulsamos, apaga, deja de pulsar, se enciende. ¿Listo? Pues nada, ya tenemos nuestro primer Hola Mundo. ¿Ok? Pues lo dejamos aquí. Ha sido un poquito largo, pero creo que era necesario explicar un poco el recorrido hasta llegar aquí. Y nada, en próximos capítulos veremos ya más en materia cosas de puertas lógicas y demás, y qué podemos hacer y demás para este mundo increíble que son las FPGAs, y poder explotar al máximo sus propiedades que tienen, que son, ya digo, que son inmensas. ¿Ok? Pues muy bien, pues nada, me despido y venga, hasta la próxima. Adiós.